Demos la bienvenida a Mabel Di Martino, nuestro tecnólogo y especialista de confianza. Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Pods Data a través de la Radio Podcast, un programa dedicado al mundo de la tecnología donde abordaremos el día de hoy particularmente varios temas que están dando muchísimo de qué hablar y que se espera que cambien un poco el rumbo de la humanidad. Hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo de la tecnología y de las que tenemos que estar atentos porque, aunque quizás no nos afecte directamente en este momento inicial, seguramente van a cambiar un poco los paradigmas que tenemos actualmente y también la forma en la que vemos o concebimos ciertas cosas del mundo. Vamos a profundizar en varios temas importantes que, como les decía, puede que cambien el rumbo de la humanidad o por lo menos tengan una injerencia importante en lo que se refiere pues a la forma en la que estamos consumiendo ciertas cosas en este momento. ¿Quiénes hacen posible este espacio? Vamos de una vez a presentar a todo el equipo. Está en la producción general Alberto Belfort y Roseliano Díaz Arias, nuestro operador de audio Pablo Belfort y nuestro operador de video Difrey Alejandro, un equipo completo que además por allí se le encomendó apenas llegamos una tarea importantísima que tiene que cumplir. Una tarea de investigación que ellos se van a dedicar a cubrir o a llevar a cabo a partir de este momento y bueno, después se enterarán, después por las redes sociales le echamos el chisme a los que nos están escuchando en este momento. Fíjense, les comentaba entonces, para entrar un poco en materia, de hecho, fíjense que también tenemos hoy invitados importantes, lo comentaba a través de mis redes sociales, que están ya todos los chamos regresando a clases. Estamos en pleno proceso de regreso a clases, algunos comenzaron la semana pasada, otros esta semana, otros ya la semana que viene. Yo creo que la semana que viene ya el 100% del universo estudiantil en Venezuela, por lo menos lo que se refiere a edades, niños, adolescentes, es decir, colegios, liceos, ya creo que deben estar 100% en clases. Entonces, vamos a hablar desde el punto de vista de la tecnología, de este regreso a clases y de lo que ha significado pues las plataformas digitales y todo lo que tiene que ver con las nuevas tendencias de educación. Hay mucha gente formándose a través de plataformas digitales y eso está sucediendo no solamente en Venezuela, sino además en el resto del mundo. Vamos a tener un par de invitados allí súper chéveres con los que vamos a poder desarrollar este tema y entender además en qué posición está Venezuela, es decir, qué tanto estamos consumiendo nosotros plataformas digitales para realmente nutrirnos y aprender muchísimos oficios o sobre algunos temas puntuales que nos interesen. Es decir, hay que tener cuidado con lo que estamos consumiendo, pero también hay que saber hacia dónde vamos a apuntar cuando queremos llegar a ser, digamos que de las redes sociales o de las plataformas digitales algo beneficioso en lo que se refiere al tema de formación y de educarnos, evidentemente. Entonces, ese va a ser nuestro tema principal en el episodio de hoy y ustedes también pueden interactuar, compartir, hacer preguntas a nuestros invitados, que por cierto, ya en apenas minuticos van a estar con nosotros. Me escriben a través de mi cuenta @Mabel Di y yo con todo gusto voy a hacer las preguntas totalmente al aire para despejar dudas. El día de hoy vamos a aprovechar de despejar dudas en lo que se refiere a este nuevo universo que además se popularizó de manera importante después de la pandemia. Antes ya se hablaba de formación, de cursos online, de plataformas online para estudios, pero yo considero que después de la pandemia, y esto lo vamos a conversar con nuestros especialistas, post pandemia, de hecho durante la pandemia, obviamente, por razones obvias, se popularizó todo el tema del estudio a través de plataformas digitales. Sin embargo, después de la pandemia, eso se quedó, no fue algo temporal, sino que más bien se quedó establecido y ahora mismo hay un montón de herramientas que nos pueden permitir pues tener ese alcance mayor en lo que se refiere al tema del estudio sobre todo. Pero eso es más adelante, ya nuestros invitados están a punto de llegar para conversar con nosotros acerca de este tema. Quiero entrar en materia sobre un tema particularmente del que se está hablando muchísimo y es de estos temas que les comentaba al principio, que posiblemente cambien ciertos paradigmas y también cambien la forma en la que estamos en este momento viendo parte de nuestra vida. Fíjense ustedes, si hablamos de Neuralink, ¿qué es Neuralink? Neuralink es una empresa o digamos que es parte del grupo de empresas de Elon Musk, este magnate de la tecnología que además ha hecho cambios importantes en redes sociales recientes y que pretende convertir a la antigua Twitter en una red de consumo masivo y que podamos hacer prácticamente todo sin necesidad de salirnos de la plataforma. Pero particularmente en el caso de Neuralink está generando esta nueva
no lo voy a llamar tendencia, pero esta nueva forma de curar ciertas enfermedades. ¿Cómo lo hace? A través de la implementación de un chip en el cerebro. Nosotros conversamos un poco, pues, de manera genérica la semana pasada respecto al tema de Neuralink. Sin embargo, ya al día de hoy es una realidad que este chip fue aprobado para ser implantado en seres humanos. Esto tiene un montón de implicaciones, pero cuando digo un montón es realmente un montón de implicaciones. Sin embargo, hay cosas que están detrás de este desarrollo. Por ejemplo, hay personas que están pues, a favor del cuidado animal, por ejemplo, y se han manifestado porque durante las pruebas, ellos comenzaron haciendo pruebas con cochinos, con cerdos, se dieron bien. Luego pasaron a monos, se dieron bien entre comillas, pero se dio a conocer que durante esas pruebas a los monos, 12 monitos fallecieron. Estos monos que fallecieron se les había implantado el chip en el cerebro y obviamente eso generó una alerta importante, que es una alerta además que hoy por hoy se mantiene vigente y que genera además otro tipo de preguntas. ¿Por qué murieron, por ejemplo, estos monitos? ¿Qué va a pasar con las personas a las que se les comience a implantar este chip en su cerebro posterior a la implantación? Hablan de unas especies de visitas que se le van a estar haciendo, eso ya se anunció también, van a hacerle visitas a las personas que sean implantadas para hacer un seguimiento. Eso me parece sumamente válido e importante desde el punto de vista médico. Pero lo trascendental de todo esto, por ejemplo, en esas pruebas que se hicieron a los monos, fíjense, se podía ver, hay unos videos, están en redes sociales, donde se podía ver, por ejemplo, a un mono jugando un videojuego sin tocar nada, de manera telepática, vamos a llamarlo de esa forma. Es decir, controlando con su cerebro lo que iba a hacer en el juego. Esto, aparentemente, puede desarrollar también en los seres humanos una especie de telepatía, que nos comuniquemos sin necesidad de emitir ningún tipo de palabra. Con solo vernos y pensar en lo que queremos decir, la otra persona va a tener la capacidad de entender, escuchar y además responder el mensaje. Eso obviamente es una especie de poder sobrenatural que anteriormente solamente veíamos en cómics o en películas de ciencia ficción y que ya con esto va a ser una realidad. Pero otra de las grandes preguntas que se están realizando los expertos y que además nos hace también a nosotros reflexionar sobre este tema es la información que se va a obtener a través de la implantación de este chip. Si ya hoy por hoy, y quiero que los que me están escuchando piensen en esto, hoy por hoy, nosotros a través de plataformas, vamos a llamar Instagram por decir cualquiera de ellas, compartimos información. Todo lo que nosotros hacemos en redes sociales, en plataformas digitales, va dejando una huella. Y esa huella es información que utilizan las marcas para vendernos productos, para saber qué hacemos, para saber hacia dónde inclinan sus campañas. Eso es otro tema. Pero si ya por allí compartimos nosotros información, imagínense ustedes la capacidad de obtener información que va a tener, por ejemplo, Neuralink y sus desarrolladores cuando ese chip está implantado en mi cerebro y que yo ni siquiera tengo que comunicar, yo no tengo que decir nada para que ellos sepan en lo que estoy pensando. Por ejemplo, cuáles son mis intereses, en qué momento me molesté, en qué momento estuve feliz, en qué momento estuve triste y además cómo van a atacar, entre comillas, esa información que ellos van a tener a la mano. Entonces, hay que preguntarse, ok, ciertamente desde el punto de vista médico están ofreciendo posibilidades de curar enfermedades como cuadraplegias o condiciones, mejor dicho, como la cuadraplegia, de curar la obesidad, de curar el Alzheimer, y uno lo ve desde este punto de vista y dice, oye, chévere, está bien, aplaudimos eso desde el punto de vista de la implementación como aporte a la ciencia, pero tienes que contarme también la contraparte en la que yo necesito saber qué vas a hacer con esta información, hasta qué punto vas a tener acceso, e incluso entrando un poco ya en la materia que les hablaba que vamos a desarrollar en el programa de hoy, hasta qué punto es necesario, por ejemplo, que yo mande a mi hijo al colegio si yo puedo a través del chip implantarle, pues no sé, la tabla de multiplicar, algo así como lo que pasa en Matrix. Los que vieron Matrix, no sé si ustedes vieron Matrix, muchachos. Bueno, aquí todo el mundo creo que vio Matrix. Y fíjense que en Matrix lo que hacían era, bueno, yo te implanto, en este caso, en el caso de la película, era algo que le colocaban como en la nuca. Y a través de ese aparato, yo te proveo de toda la información, ¿no?
Si ahora mismo es posible implantar un chip y ese chip nos va a dar conocimiento, entonces ¿qué va a pasar con los colegios? ¿Qué va a pasar con las universidades? Con los idiomas, se rompe la barrera de los idiomas, porque mira, yo quiero aprender a hablar mandarín, vamos a ponerle ahí a mi chip mandarín y listo, ya me lo implantaron y al día siguiente pues ya podré hablar mandarín. Pero eso es una herramienta, una plataforma digital como las que existen hoy por hoy, y para eso pues vamos a darle la bienvenida a una de nuestros invitados, porque tenemos dos invitados el día de hoy. Ella es Angeli López, es la profe digital. Ella pues está desarrollando ya desde hace algún tiempo todo lo que tiene que ver con el estudio a través de plataformas digitales, y quiero que precisamente, Angeli, bienvenida primero a Postdata, gracias por acompañarnos, y que entremos en materia hablando precisamente acerca de eso, ¿no? De la existencia de todo este tipo de plataformas digitales. Bienvenida. Gracias, Mabel, muchísimas gracias por la invitación. Aquí vamos a estar para hablar de crianza digital, cibercrianza y todo lo que tiene que ver con educación digital. Ok, fíjate que me estás mencionando un término que me hace bastante ruido. Cuando me dices cibercrianza, eso da como, ya va, ¿de qué va esto de la cibercrianza? Fíjate, desde hace un tiempo yo vengo estando en el mundo digital. Tengo hijos, además, tengo 3 hijos, y me di cuenta que ellos necesitaban guía. Estamos cada vez más digitalizados. La tecnología está metida en todos los campos de nuestra vida. Entonces tenemos que saber cómo actuar como padres en estos entornos. Tenemos que incorporar la crianza a estos entornos. Ahí es donde vengo yo a estudiar lo que es la crianza digital, y basado en la disciplina positiva, desarrollé un método que denominé cibercrianza, que le permite a los padres actuar de una forma, digamos que democrática, activa, en la crianza, tomando en cuenta que estos entornos existen, porque eso es lo que está pasando. No se trata de aislar a los niños del entorno digital, sino que más bien vincularlos de manera positiva, según lo que entiendo de lo que me estás diciendo. Ahora bien, por ejemplo, sabemos que, bueno, yo por lo menos lo considero así, que hubo un antes y un después en lo que se refiere al tema del estudio en plataformas digitales post pandemia. Antes ya se conocía, se hablaba de eso, pero posterior a eso, todo lo que tuvo que ver con trabajos a través online, estudios online, todo el universo digital tomó fuerza de manera importante. Entonces, cuando hablamos en este caso particular de cibercrianza, que tú me hablas de incorporar de manera positiva todas las herramientas tecnológicas para llevar a cabo una crianza, supongo que ese es el fin primario, ¿no? Llevar una crianza saludable para los niños. Humanizada en este mundo tan tecnológico. Ajá, pero dentro de la realidad, Angeli, eso... Es decir, es posible, y te lo pregunto porque fíjate, yo tengo niños pequeños, yo tengo unos morochos de apenas van para 3 años, y el celular se ha convertido en una especie de tranquilizante. Y esa es la verdad. Las personas que nos están escuchando en este momento y tienen chamos pequeños como yo, deben saber que es una realidad. Uno trata de evitarlo, uno siempre lee por allí en redes que te dice, bueno, que hoy por hoy ahí te dicen cualquier cantidad de cosas en las redes, pero están hablando de que eso puede retrasar cierta parte del desarrollo de su cerebro y el conocimiento y todo aquello. Pero es inevitable, por lo menos temporalmente, mira, toma, dame un respirito, ve ahí un canal de YouTube para que te quedes tranquilo un rato. Eso, ¿hasta qué punto es positivo? ¿Hasta qué punto podemos tomarlo como que, bueno, me voy a tomar un respirito aquí unos 30 minutos para que no nos volvamos locos todos? Y además, ¿cómo vincular eso a lo que tú llamas, o la que se llama, una crianza realmente positiva? Fíjate, cuando nosotros usamos los dispositivos para calmarlos a ellos, le estamos mandando un mensaje a su cerebro. Su cerebro está en pleno desarrollo, ¿ok? Y si ellos están pasando por un momento de inquietud o quizás por una crisis y nosotros no tenemos tiempo para atender esa crisis y usamos el dispositivo para calmarlos, lo que están entendiendo ellos es que puedo hacer esto para que me den ese dispositivo. Ok. Están jugando con nosotros, Ángel. Algo así. Están jugando con nosotros. Es la información. Ahora todo tiene sentido. Sí. Entonces, lo recomendable siempre es
hacerlo todo comedido, o sea, siempre tener una medida, Ok. que no sea siempre, que ellos vean que hay un límite, porque es que ellos están justamente aprendiendo de los límites. Las rutinas son súper importantes en esto, porque si tú vas a tener un niño en donde tienes que atender el sueño, la alimentación, la educación, la actividad física, las relaciones cara a cara, todo eso tiene que estar distribuido en el día. Y si tienes un niño que está ocupando unas 2 horas en estos dispositivos, en estas pantallas, entonces quizás estás quitando tiempo de todas esas actividades que son importantes para su desarrollo para dárselo a esos dispositivos. Y ellos no tienen la culpa, porque es que hay algo que pasa en nuestro cerebro, que es la dopamina. Es Exacto. maravillosa la dopamina, Exacto. nos hace sentir de maravilla, pero si les damos los dispositivos tienen una característica de que nos dan gratificación instantánea y ellos no van a saber cómo regular eso. Y lo que buscamos justamente en la cibercrianza es que los niños aprendan a autorregularse, justamente pensando en aquel futuro súper cibernético que van a instalar un chip en nuestro cerebro. Bueno, tenemos que prepararlos a ellos para que tengan esas habilidades blandas, pero bien fuertes. Son blandas, pero fuertes. O sea, esa capacidad de autorregularse, de pensar críticamente, de saber que hay riesgos y cómo actuar ante los riesgos. Todo eso tenemos que írselo enseñando desde ahorita para que estén fortalecidos para enfrentar un futuro así, pues. Exacto. Angeli, cuando hablamos de cibercrianza, ¿es algo que va, digamos que orientado solamente a nosotros como padres, o los niños forman, claro, ellos son, digamos que, vamos a llamarlo, que no es así, entre comillas, el objeto de estudio? Es decir, la cibercrianza va orientada hacia, obviamente, la crianza de los niños, pero tienen que ser parte activa, ¿no? Porque cuando hablamos y cuando vemos, de hecho, las posibilidades que hay hoy por hoy, que son casi infinitas. Yo, así como tengo estos morochos pequeñitos, tengo una hija adolescente que se acaba de graduar de bachiller, y por lo menos estos 2 años de pandemia, volviendo a eso, todo lo que hacían era precisamente a través de plataformas digitales. Toma la tarea, mándame la tarea y tal, y uno como papá, viendo desde afuera, uno se pregunta hasta qué punto realmente les está quedando a ellos ese conocimiento. Es decir, qué tanto realmente son capaces de, y no capaces porque tengan capacidad de hacerlo, porque todos tienen capacidades, pero me refiero a realmente el hecho de la diferencia a la que obviamente están expuestos cuando van a un salón de clases, se sientan, reciben su clase normal, como lo venimos haciendo desde hace ya mucho tiempo, y ahora le cambias un poco el formato y le vendes esta idea de que, tranquilo, vamos a estudiar a través de plataformas digitales. En ese caso era una necesidad mundial, ¿ok? Eso era innegable, o sea, no había de otra. Exacto. Pero los que decidieron continuar esa vía, que en Venezuela también hay muchas opciones, de hecho vamos a hablar acerca de eso, hay universidades que sus clases son impartidas a través de plataformas digitales y además siempre han funcionado así, creo, y siempre han funcionado bien hasta cierto punto. Hay gente que se gradúa y tiene sus títulos, pues, estudiando a través de plataformas o de universidades, incluso online. Pero entonces, el foco que está orientado obviamente hacia los niños, ¿qué nos permite o cuáles son las herramientas que nos va a dar a nosotros como padres, entendiendo que la necesidad es esa de, mira, yo necesito convivir con estas plataformas porque ya existen, sin que eso represente un problema? Y además, y disculpa que esta pregunta sea tan larga, es que hay como muchas cosas que desarrollar, pero ¿cuándo se convierte realmente en un problema? Tú me hablabas de 2 horas, por ejemplo, detrás de una pantalla. 2 horas es el límite, te estás excediendo, es muy poquito. No, el tiempo en realidad debe estar medido, es por el uso que se le está dando. Fíjate, yo, que tengo mis hijos, dentro de mi familia, porque cada familia es particular y por eso no puede haber un tiempo específico para cada una, en mi familia somos muy digitales, mucho, porque es que yo trabajo a distancia. Yo trabajo en digital. Tengo 8 años trabajando así. Y esa era una de las principales preguntas que te quería hacer. Pero continúa, que ahora Entonces, ¿qué pasa? Que ellos están viendo todo el tiempo que tanto su papá como yo trabajamos en digital. Entonces nuestra casa se torna muy digital. Ahí hay aparatos que yo de repente antes yo decía, bueno, necesito recordar tal cosa, me voy hasta el teléfono y lo marco o lo tengo en una agenda. Ya no, o sea, yo tengo un Google Home que de donde esté le pego el grito. Ok, Google, recuérdame que tengo que comprar tal cosa para la cena. Entonces allí lo tengo, o sea, mi entorno es muy digital. Entonces yo tengo que, de acuerdo a mi realidad, ver cuánto tiempo está bien para ellos. Pues para ellos es muy común relacionarse
para mis hijos es muy común relacionarse a través de los medios digitales. Yo tengo un hijo mayor, ya él tiene 28 años y él está casado y tiene una esposa y los dos también trabajan. ¿Tú tienes un hijo de 28 años, Angeli? Sí. Dios mío. Mira, los que nos están viendo a través de las plataformas digitales que nos pueden ver en YouTube como @LaRadioPodcast, Twitch, TikTok, cualquiera. Tú no tienes cara de tener un hijo de 28 años, Angeli. Tan bonito, me gracias. perdona. Entonces, Ok, fíjate, continuamos. él de cierta forma copió el patrón. Le pareció cómodo, le pareció que podía seguir ese camino y él trabaja desde su casa, al igual que su esposa. Ok. Entonces, ellos tienen una niña. La niña está creciendo, es decir, soy abuela. Y eres abuela. Y la niña está Ok. creciendo en ese entorno en donde todo es muy digital. Ok. Entonces, yo siempre recomiendo que cuando están muy pequeños, 0 pantallas. De 0 a 2 años, 0 pantallas es lo que recomiendan muchísimos entes. Ok. Sí, de hecho lo estuve por allí leyendo. Sí. Es básicamente una recomendación general, ¿no? Ujú. de consumo de pantallas. Claro, porque ese ser está llegando al mundo apenitas. Entonces, sus experiencias tienen que ser todas sensoriales. Ok. Irse todo al ver, al tocar, al hacer, al caminar, al correr, todo eso, que le estimule a él muchísimas cosas en su cerebro, porque en ese momento el cerebro es donde más se expande. Entonces, ellos teniendo esa niña, ellos no pueden evitar estar en contacto con lo digital, pero se lo regulan muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, lo vamos a usar para esto, para esto y para esto, se dicen entre ellos, y así tienen a la niña. Entonces, bueno, vamos a ver tal caricatura en YouTube. Ok. Entonces, eso es lo que ven. Entonces, bueno, vamos a utilizar el televisor, nos vamos a conectar a Netflix Kids o a YouTube Kids y ahí la vamos a dejar un ratito porque la niña sabe jugar. Además, Ok, claro. sabe jugar sola. Y que además, Ujú. no sé, porque hay veces que, y de hecho te lo digo con experiencia porque he conocido gente que también es como muy radical que se va al otro extremo, de que mira, no compartes, No lo entonces toques, los sí. niños, exacto, no ven nada de YouTube, porque entonces YouTube, que también es una realidad, y de eso también quiero que hablemos, que en YouTube, por ejemplo, hay caricaturas, comiquitas que están de alguna manera disfrazando ciertos mensajes que Sí. obviamente no son aptos para los niños, pero Ujú. entrando en ese tema de la regulación particularmente, yo como creador de contenido, por ejemplo, cualquier persona que nos está escuchando en este momento, que dice, bueno, no sé, yo soy bueno en matemáticas y a mí me gustaría dar clases de matemática online y yo creo mi canal, grabo mis clases, las pongo y posteriormente voy y cobro. Es un poco lo que en el ecosistema se conoce y que mucha gente está haciendo, pues que bueno, yo desarrollé una habilidad y yo quiero sacarle provecho económico a esa habilidad. Listo, creo el canal, hago mis clases, formo y tal, y luego vendo esas clases a través de plataformas digitales. Eso es absolutamente válido, pero ¿quién regula eso, Angeli? Y además, ¿cómo podemos nosotros, vamos a decir, confiar en una persona que está haciendo de manera autodidacta un formador, si esta palabra cabe, bueno, en distintas áreas, porque además hay cursos o capacitaciones o lo que tú quieras en cualquier área? O sea, ahorita por eso dicen que el conocimiento está realmente en este momento al alcance de cualquiera. O sea, si tú no sabes algo o no te formas en un tema puntual que te interese, es por, vamos a llamarlo, dejadez, ¿será? Sí. Pero entonces te pregunto, ¿quién regula eso? Es decir, ¿cómo sabemos que realmente hay una persona capacitada detrás de la pantalla y que yo puedo confiar en que estoy aprendiendo algo que realmente es avalado por entes que obviamente han regulado todo el tema de formación académica desde hace cualquier cantidad de años? Fíjate, eso se da para muchas cosas. O sea, hay gente, lamentablemente, estafando a otros, Sí. valiéndose de eso. Pero si tú tienes esa perspicacia de evaluar a la gente antes de adquirir algún servicio de ellos, entonces tú vas a ver tú te vas a ir a sus contactos. O sea, ellos tienen canales. Si ellos son creadores de contenido y están haciendo ese contenido para vendértelo, para formarte a ti, por ejemplo, si eres profesor en matemáticas, en el caso de mi esposo es profesor de inglés. Entonces, Ok. ¿cómo hace la gente para confiar en esa persona que dice que da clases? Tú tienes que tener eso mismo, esa perspicacia para ir a buscar la información. Puedes irte a LinkedIn, Ok. y allí vas a buscar sus certificaciones. O
Es decir, tú... Porque, exacto, es una de las herramientas que te permite como validar y que otras personas validen tus conocimientos y todo eso. Y vas a ver el progreso de esa persona en las redes, cómo se expresa. O sea, no es de un momento a otro que tú vas a llegar, te salió la publicidad de esa persona y te gustó lo que ofrecía y se lo compraste. Entonces tiene que haber una evaluación previa. Ahí es donde está la evaluación del consumidor. Entonces tú como consumidor responsable tienes que ver quién es la persona que está detrás de eso que te están ofreciendo. Y eso se da en todo sentido, no solamente en la parte formativa o en la parte de que tú quieres adquirir un servicio de alguien, sino también un producto. Claro. Tú tienes que ir detrás. Es también un poco un tema de sentido común, de ir un poquito más allá de lo que realmente estás viendo en primera instancia. Te hago esta pregunta, o la pregunta que te hacía hace un momento, con respecto a esa regulación, porque cuando estuve un poco investigando en referencia a este tema, me di cuenta que en Venezuela no hay ningún tipo de regulación. Aquí, cero. O sea, estamos literalmente en cero. Todo el mundo ejerce. Exactamente. No hay regulación en lo que se refiere a esos temas de formación académica a través de plataformas digitales. De hecho, las regulaciones que hay, creo, si la memoria no me falla, fueron creadas para el Ministerio de Educación, pero te estoy hablando... de hace mucho tiempo. Ajá, años 70, por allá. Muy lejos. La ley muy de lejos. educación. Y hay que, obviamente, entender que no es lo mismo, jamás y nunca, lo que se vio, lo que se dio como formación hace 40 años a lo que se está viendo en este momento. Sí. Aunque obviamente puede que haya bases importantes que rescatar, pues hay cambios, ¿no? Sí, lo que pasa es que las leyes siempre vienen después. Después que pasan las cosas, después que se enfrentan los conflictos, después que hay una crisis, bueno, ahí empiezan las regulaciones, porque por eso mismo, pues, el conflicto, la crisis, el desafío es lo que te hace pensar en qué es lo que necesitamos para regularlo. Ahorita esto es casi que nuevo para nosotros, por lo menos para esta parte del mundo. Okay. Y justamente viene de la pandemia. Mi hijo de 18 años, él está en la universidad y él ve clases híbridas. Todavía, sí, de hecho todavía hay muchas universidades que están haciendo eso. Entonces, fíjate, o sea, no hay ningún problema en que los muchachos estén recibiendo clases, sobre todo porque venimos de esa pandemia, no hay ningún problema porque la gente dé clases de esa forma. Y claro, como no ha existido el problema, yo me imagino que todavía no existe la regulación. No, exacto, en vez debería ser al revés, pero sí. Angeli, tu cuenta de Instagram es La Profe Digital, así. La Profe Piso Digital. La Profe Piso Digital, así la pueden encontrar en las redes sociales. Pero obviamente estás orientada al tema de la crianza, pero de la crianza digital responsable, ¿se puede decir? Exactamente, sí. Ok, perfecto. Cuando hablamos de crianza digital responsable, ya nos comentabas que tiene que ver mucho con esa combinación ideal entre el mundo real y el mundo digital. Exacto. Ahora bien, desde tu experiencia, es el tiempo que tienes obviamente desarrollando esta plataforma, que ya nos vas además contar cómo es la plataforma en sí, es decir, el desarrollo de esta tecnología y de esta plataforma en sí en la práctica, cómo se lleva a cabo. Pero en este tiempo que tú tienes pues formando a través del universo digital, ¿cómo has visto la receptividad de las personas y además si hay algún cambio? Porque me llama muchísimo la atención, sobre todo con los niños, que es difícil para nosotros a veces como que entender ese punto ideal en el que, ok, esto está bien hasta este punto y aquello está bien hasta este punto, y también, que eso es otro tema que también quiero abordar un poco más adelante, cuando hay ya una solicitud importante de carreras que tienen que ver con la programación, la robótica, la creación de videojuegos, eso también es una realidad. Y para poder estudiar y practicar, tú tienes que sentarte frente a un computador, desarrollar códigos, crear plataformas, ser creativo, ¿sabes? Entonces, ahí también hay una demanda importante, hay una necesidad importante que definitivamente pues hay que cubrir. Entonces, ¿cómo lo haces? O ¿cómo hacerlo de manera correcta? Fíjate, con respecto a la crianza y a la experiencia que yo he tenido, me he encontrado con muchos padres que están en conflicto porque no saben cómo mediar ese actuar de su hijo en estos entornos. Okay. Y es que a nosotros nos agarró como de sorpresa toda la invasión del internet. Nosotros fuimos aprendiendo, nosotros millennials, o quizás generación X, nosotros fuimos aprendiendo sobre la marcha. Nosotros estamos en los millennials, ¿no? Sí. Okay. Todavía, sí. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo del internet se nos vino encima y nosotros tratamos de actuar
lo mejor que pudimos, de incorporar todo esto a nuestras vidas, lo mejor que pudimos. Entonces, nadie nos enseñó cómo se cría, además. O sea, que si nosotros pensamos en nuestros papás nunca se enfrentaron a la crianza en estos entornos o con este mundo de Internet que lo amplifica todo. Entonces, nosotros solemos criar repitiendo patrones. Entonces, ¿qué patrón estamos repitiendo nosotros? Exacto. Si antes no si existía. antes no había nada. Entonces, no tenemos de quién fijarnos. De verdad que nosotros estamos criando sin precedentes. Eso es lo que yo siempre digo. Estamos criando sin precedentes y a veces somos como que muy duros con nosotros mismos. Pues, Dios mío, no puede ser que yo no es que no pueda ser. Es que antes no existía y tú estás haciendo lo mejor que puedes. Exacto. Entonces, lo que necesitamos es una guía. Y a eso viene lo que yo ofrezco. O sea, es una guía de actuación que no es muy complicada. Porque lo que tenemos es que sentarnos desde nuestras experiencias paternas. O sea, nosotros somos los papás, nosotros somos los adultos y muchas veces creemos que necesitamos ser unos gurús en tecnología para poder abordar el tema, porque es que los muchachos nos llevan una morena, porque es que ellos son nativos digitales. Entonces, no es que ellos sean nativos digitales y todo lo saben. Es que ellos están sobreestimulados de toda esta tecnología, porque está en todas partes. Entonces, claro, ellos agarran y se les facilita, porque su cerebro está nuevecito. Entonces se les hace mucho más fácil dominar el tema. Y a nosotros no, nosotros estamos recién incorporando, nosotros somos migrantes digitales. Exacto. Entonces hay una brecha generacional entre ellos y nosotros, pues. Y esa brecha tenemos que irla cortando justamente empapándonos de este tema. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como padres? Bueno, incorporar lo mismo, esa misma experiencia paterna en los entornos digitales. Los muchachos, por ejemplo, son muy habilidosos en el manejo de las tecnologías, pero ellos no saben incorporar todas esas enseñanzas en el entorno digital. Por ejemplo, si tú le enseñaste a tu hijo, que es lo más común, no hables con extraños en la calle. Exacto. Ellos no saben llevarlo a lo digital. Y ellos piensan que cualquier persona que los contacte, eso es un amigo. Exacto. Y además es quien dice ser. Exacto. Eso es entonces, muy por detrás puede haber un adulto que se está haciendo pasar por niño o por alguien de la misma edad de tu hijo. Y a eso se le llama grooming, por cierto. Correcto. Y lo que quiere es aprovecharse del niño ganando su confianza. Entonces se hace pasar por un niño, por un adolescente, y lo que está haciendo es engañarlo. Entonces tú no le enseñaste que eso de no hablar con desconocidos también tiene que aplicarlo en los entornos digitales. Entonces todo lo que nosotros hacemos en los entornos físicos, porque lo digital no le quita lo real, Exacto. sigue siendo real, tenemos que incorporarlos. También tenemos todas esas enseñanzas, tenemos que llevarlas a lo digital también. Pues un entorno nuevo en el que tenemos que actuar también como padres. Y que hablabas además acerca de un tema que genera mucha controversia porque precisamente ahí, o sea, para los chamos es absolutamente natural, como tú decías, pero por ejemplo, tengo conocidos que tienen hijos, por ejemplo, papás por encima de 50 años, que tienen un hijo de 12, 13 años, que además hoy por hoy veo que es cada vez más común, ¿no? La tasa de nacimiento como que se está alargando, ya no es tan común ver, por ejemplo, mi hija de 18, yo la tuve muy joven, y eso hasta cierto punto uno lo siente como una ventaja, porque... Sí. ¿Sabes? Mi hija ahí está, ahora nacieron sus hermanitos, entonces uno busca como siempre ese lado positivo y además estamos ya nosotros siendo un poco parte de esta generación que no es tan desconocido el tema digital, todo el universo y todo el montón de estímulos, como tú dices, a los que hemos venido estando expuestos desde hace un tiempo para acá y que ellos básicamente nacieron con eso. Entonces, a digamos que esta generación de padres mayores de 50 años que tienen hijos adolescentes, quizás entrarle, ojo, te estoy hablando desde mi experiencia, desde lo que he visto, les cuesta un poco más como entrarle, ¿no? A los chamos y a la tecnología y además, entonces, porque además, hay que decirlo, los adolescentes, la paciencia, no, como que ellos se desarrollan primero y la paciencia viene después. Sí. Es así. Sí, Angeli, corrígeme si me digo. Sí, es así.
Entonces, ¿cómo hacer, no? Y sobre todo para cuando la cosa se torna un poco compleja. Eso quiero que lo hablemos al regreso, porque vamos a escuchar música en este momento. Además, aprovecha de tomarte tu café que está delicioso antes de que se enfríe. Y ustedes, si tienen preguntas, quieren hacer algún comentario, nos pueden escribir a través de las redes sociales, mi cuenta @MaybelDio, a través de las cuentas de la emisora, @la radio podcast, en todas las plataformas. Además, estamos transmitiendo a través de YouTube, TikTok, Twitch, y nos pueden enviar sus mensajitos a través de Instagram. Angeli, ¿se me fue tu apellido? López. Angeli López, ella es la profe digital. Estamos conversando acerca, pues, del regreso a clases y de todo lo que tiene que ver con el universo digital y también de esas nuevas herramientas de formación académica a través de todo el universo digital. Así que preguntas, sugerencias, comentarios a través de las redes sociales. Escuchen buena música y ya venimos. De vuelta con más de Pods Data, hoy hablando con Angeli López Russo, ¿se puede decir, Angeli? Sí. Ok, López Russo, para que la encuentren también en las redes sociales. Estamos enfocados en el tema del regreso a clases, pero además hablando desde el punto de vista tecnológico de todas las herramientas y posibilidades que hay para formación a través de plataformas digitales y de creación, en el caso particularmente de Angeli, de creación de ciudadanos digitales. Angeli, me comentabas también que precisamente esa es una de las grandes premisas que estás implementando y hacia donde apunta el desarrollo de... Es una plataforma, ¿no? Es un método. Es un método de estudio. Sí. Ok. ¿De qué va entonces ahora sí puntualmente ese método que estás o que desarrollaste, mejor dicho? El método está enfocado en la crianza. ¿Ok? Entonces, en la crianza, incorporando el entorno digital. Siempre es recomendable que empiecen a abordarse estos temas desde temprano. ¿Okay? Por ejemplo, como decía hace rato, de 0 a 2 años, 0 pantalla, que es lo recomendable, ¿no? Okay. Que es una norma. De 3 a 5 años, bueno, es cuando empiezan ellos a tener sus primeros contactos con lo tecnológico. De 6 a 9 años, ya están en línea. Ellos empiezan ya a meterse en internet, Okay. pero acompañados siempre por sus papás. Entonces sus papás en ese momento de 6 a 9 años es perfecto para empezar a colocar reglas, normas. Y si son pactos, pues mucho mejor, porque ellos se sienten involucrados. Okay. Y después de los 10 años, de los 10 a los 13 años, donde se pone intensa la cosa. Porque ellos tienen como más sus relaciones sociales empiezan a tener como que prioridad en sus vidas. Los controles que tenías antes, toda esa supervisión más intensa que tenías antes, las vas soltando aquí porque ya lo preparaste. Entonces eso es lo que busca la cybercrianza, ir criando en esos primeros años de vida hasta la adolescencia para pensar en el futuro de un ciudadano digital. Exacto, es un poco, según lo que me estás comentando, Angeli, se trata de hacerlos conscientes. Exactamente. De que hay riesgos, que hay obviamente posibilidades, pero que de manera consciente tengan la oportunidad de discernir en que, para allá va, yo por acá no me voy, tengo que tener cuidado por allá, tengo un riesgo aquí. Pensar antes de publicar. Por favor. Sí. Se trata básicamente de eso. Y para aprender a generar ese tipo de conciencia, o para poder generar ese tipo de conciencia, arrancas desde muy pequeñito. Sí, porque es que ellos ya están inmersos en todo este mundo. Entonces, si ellos están inmersos en este mundo, nosotros tenemos que atacar ese flanco, digámoslo así. Okay. Si ellos hacen vida en ese lugar, bueno, ahí tenemos que estar nosotros presentes para llevarlos de la mano y poderlos guiar lo mejor posible. O sea, no va a ser como ninguna crianza es perfecta, eso tampoco va a ser perfecto. Ni Claro. tampoco es algo que es cuadrado. O sea, cada quien lo va adaptando a su realidad. Este método, Angeli, que tú me comentabas en la parte anterior que desarrollaste y que me decías que precisamente cada realidad es absolutamente distinta. No es lo mismo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo morochos y hay otra persona que tendrá trillizos y hay otra que tiene uno solo. Entonces hay formas distintas de convivir y además de dar, ¿no?, esa permisibilidad en lo que se refiere al tema del uso de tecnologías, por ejemplo. Entonces, ¿cómo haces para abordar estos casos puntuales? ¿Es un método que funciona un poco en líneas generales? ¿Es adaptable a todos? ¿Tienes que hacer una evaluación de, bueno, vamos a ver cuál es el caso, en qué? Además,
supongo que tienes que ver en qué punto estás, ¿no? Porque hay niños que quizás no usan el celular en todo el día y porque los papás no los dejan y para ellos es natural, pero hay otros que pasan literalmente todo el día pegados en el celular y eso también es una realidad. Exacto. Entonces, ¿cómo abordar cada uno, digamos que de estos casos que son absolutamente distintos? El método es algo general, Ok. justamente para que cada papá lo adapte a su realidad. Que sepa, esto por ejemplo que te estoy diciendo de las edades, que sepa que existe algo que se llama mediación parental, que es algo que está dividido en dos: mediación activa, mediación restrictiva. La mediación activa es cuando el papá orienta, está supervisando constantemente, está acompañándolo en esa actividad digital que tiene su hijo. Y la mediación restrictiva es el apoyo, porque muchos Ok. papás muchas veces creen que, bueno, le voy a colocar un control parental. Exacto, Una que herramienta es de la control primera parental y herramienta. listo. Exacto. Ujú. Entonces, el control parental es tu apoyo. No puede ser el que le va a dirigir la conducta al niño, porque quien le enseña el valor al niño es su papá. Entonces, Exacto. una herramienta simplemente te va a servir como eso, como una herramienta. Tú la usas, colocas normas o los pactos, si es que llegaron a pactos, para que ellos se sientan más involucrados, y esa restricción es como la guía del niño. Ellos saben que ese límite existe y que tú tienes que ser consecuente con ese límite. ¿Cómo consecuente? Si el niño transgrede el límite, por ejemplo, que tiene que haber una consecuencia, no un castigo, porque siempre es lo más recomendable que para nada utilicen los dispositivos como premio o castigo. Porque los dispositivos son herramientas, entonces no van a Exacto. saber cuál es la utilidad real. No lo van a ver como que esto es un premio que me pueden dar y no que es una herramienta que yo puedo utilizar, y hay formas de utilizarla bien y hay formas de utilizarla mal. Entonces, si tú quieres que ellos de verdad vayan bien encaminados en ese entorno, no uses los dispositivos como premio o castigo. Y es una forma, vamos a llamarlo natural, en la que muchas veces lo utilizamos, porque es justamente eso, y de eso te quería hablar, porque a veces uno ve también en redes sociales el tema de eso. No, mira, que no se lo des por cuando se portó bien, o que si te comes toda la comida, entonces yo te voy a dar el celular para que tú pases. La cara de Angeli es un poema. Entonces, no es la forma correcta de No, utilizarlo. claro, nadie nos los enseña, pues. O sea, Exacto, es un tema de ir además conociendo que no está bien, pues, porque uno siempre como papá trata de hacerlo lo mejor posible, Exactamente. pero bueno, somos seres humanos, ¿no? Y a fin de cuentas, para eso estamos, para seguir aprendiendo. Hay una necesidad que es innata en el ser humano, que es la necesidad de socializar. Eso es absolutamente necesario. Y hoy en día hay vamos a decir, hay muchos desarrollos tecnológicos que pareciera que están apuntando más bien hacia aislarnos, a que se obvie esa necesidad de socializar de manera cercana entre nosotros los seres humanos. Hay desarrollos de realidad virtual, ¿sabes? Lentes que nos aíslan totalmente de la realidad. Y pasa también que hay veces que vamos a reuniones, cumpleaños de chamos, y tú ves que todos están como que pegados en el celular, y hay ese compartir que se generaba y que es absolutamente necesario en estos entornos, se empieza como a perder un poco, ¿no? ¿Cómo maneja uno como papá el hecho de poder, digamos que llevar de manera correcta este tema particular de la crianza cuando el entorno te está empujando hacia todo lo contrario? Pues, por ejemplo, una reunión familiar o un cumpleaños de X, te invitaron, tú vas, te sentaste y resulta que todo alrededor lo que ves es que los niños están, o ahora también que se ha popularizado que llevan videojuegos a las fiestas, entonces tú ves a los niños, todo el mundo jugando videojuegos y nadie está pendiente, por ejemplo, por decirte cualquier cosa de, no sé, del colchón inflable, ¿sabes? Wow. Entonces, ¿cómo manejarlo? Todo esto viene justamente de los pactos, de las normas que ya tú estableciste desde un principio. Tú tienes que tener claro qué es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres lograr de tu hijo? Por ejemplo, es que yo quiero que mi hijo sepa regularse. O sea, por lo general, los papás decimos, bueno, yo quiero que mi hijo sea feliz y exitoso. Exacto. O sea, es muy genérico. Entonces, específicamente, ¿qué es lo que tú quieres? Bueno, yo quiero que él sea una persona con valores. ¿Cuáles son los valores que tú quieres que él desarrolle? Bueno, que sepa resolver conflictos, que sepa pensar críticamente, que sepa autorregularse, esa gestión emocional que es tan importante. Eso lo va a ayudar muchísimo en su futuro. A él como persona y a nivel profesional, en todos los sentidos lo va a ayudar. Entonces, desde ahorita tienes que empezar a actuar para que eso se logre. Y si
el entorno digital va a interferir con eso, tú tienes que ponerle un límite. Es decir, si tú ya hiciste las normas, en esas normas tiene que haber, por ejemplo, en dónde vamos a utilizar esos dispositivos, cuánto tiempo. Algo que es muy, muy, muy importante practicar, por ejemplo, es que los dispositivos tienen que estar fuera del cuarto. Ok. Entonces, una computadora en la sala, un juego de video, un videojuego fuera del cuarto. El teléfono, si ya tienen edad para tener teléfono, entonces ese tienen que usarlo. Pueden usarlo dentro de su cuarto en el día, pero en la noche ya tiene que estar apagado y fuera del cuarto. Ok. Entonces, Eso yo lo escucho y me da hasta miedo. o en el cuarto de los papás. No, te digo porque uno lo ve, por ejemplo, yo le digo a mi hija mayor y entonces va a agarrar y se trae el colchón a la sala y se cae en la sala porque está en el celular, ¿sabes? Entonces, No, porque la idea es eso, que esté apagado el teléfono. Exacto. Es saber, como tú dices, regular y además entender que yo creo que, y eso es fundamental, ¿no? Que hay espacio para todo y hay tiempo para todo, además. Exactamente. O sea, si es una fiesta, ¿qué vas a hacer tú con un teléfono en una fiesta? Entonces tienes que ser prioritario la relación cara a cara. ¿Por qué? Porque esto es una herramienta. Entonces, tú dices, bueno, si hay muchas plataformas que están jugando a limitar esa conexión persona a persona, tenemos que empezarlo a ver como una herramienta que nos va a permitir conectar con gente que no vemos físicamente. Entonces, si la gente la tenemos cerca, entonces dejamos el aparato a un lado porque no necesito la herramienta para comunicarme y voy con la gente. Porque es importante. Esas 5 cosas que te mencioné al principio: sueño, alimentación, educación, actividad física y relaciones cara a cara. Eso es lo que debe ser prioritario en la crianza. Entonces, si tú vas a una fiesta, que lo que sea prioritario sea la conexión cara a cara. Desde que ellos sepan desde un principio que es así, pues que eso es lo importante. Esto es una herramienta. Angeli, estaba también viendo recientemente la incorporación de entornos digitales o entornos, tecnológicos dentro de aulas de clases. Es decir, por ejemplo, hay posibilidades y hay colegios ya en el mundo, no en Venezuela, por lo menos no que yo haya visto, donde se está incorporando realidad virtual, por ejemplo, para métodos de enseñanza. Hay, de hecho, desarrollos que, pues, particulares que tienen métodos de estudio o programas de estudio, mejor dicho, que los cargan en un iPad, por ejemplo, y entonces ese iPad es utilizado dentro del salón de clases para que los niños, no sé, conozcan cómo es la fotosíntesis, por decirte algo, o cómo se forma, no sé, cómo es el proceso no sé, ¿cómo se llama esto? De sembrar una papa, por decirte. Entonces eso lo hacen en realidad aumentada y los niños visualmente, obviamente es mucho más atractivo ver cómo una papa va saliendo de la tierra en realidad aumentada que verla en un libro que es plano y que no te genera además ninguna sensación de wow, esto está pasando y esto sucede de esta forma. ¿Qué piensas tú con respecto a eso, de incorporar este tipo de tecnologías ya dentro del aula de clases? ¿No fomenta más bien el hecho de migrar a lo digital o es sencillamente una posibilidad válida? Bueno, ya hay países en Europa en donde están limitando todo eso. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que se creó la matriz de opinión de que ya en Europa están prohibiendo lo digital en las escuelas. Sí, de hecho te iba a decir eso. La Unión Europea está tomando medidas importantes entonces, lo que en varias pasa cosas. es que ellos se fueron al extremo. Entonces están buscando un equilibrio. No quiere decir que es que van a eliminar por completo todo lo digital, sino que es lo que digo, o sea, tenemos que empezar a hacer conciencia de que esto es una herramienta. Esto no puede sustituir nada. Esto no es como que, bueno, yo voy a agarrar un cuchillo y voy a cortar todo el alimento para no tener que masticarlo. No, o sea, yo lo corto para que el proceso sea más fácil. El cuchillo es mi herramienta, entonces hay gente que lo puede utilizar para algo bueno, hay gente que lo puede utilizar para algo malo, pero siempre, como la tecnología no es mala, es el uso que nosotros le damos, pero si nos vamos a un extremo o a otro está mal, los extremos siempre van a estar mal. Exacto. Siempre tenemos que buscar es el equilibrio en la relación con las tecnologías. Entonces, si se están incorporando estas tecnologías a la educación, me parece maravilloso, porque acercan a los muchachos. Por ejemplo, si no tienen oportunidad de ir hasta el campo y ver cómo crece una papa, porque es un proceso además lento. Exacto. Entonces ahí tienen la realidad aumentada. Es una herramienta que te está sirviendo para compensar algo, no para sustituir algo. Ok. Se trata básicamente de eso, de saber regular y además de utilizarlo
literalmente que como es. una herramienta. Exactamente. Me comentaba fuera del aire, Angeli, acerca de un programa, además que estás desarrollando en este momento para justamente crear ciudadanos digitales, ¿no? Y quiero que hablemos acerca de eso. Sí, eso es un proyecto que estamos llevando a cabo junto a CanTV. Ok, Ya salimos hace como un mes. Inicialmente estamos tratando los temas de forma genérica. Fue un programa, digamos que un programa educativo que diseñé para ellos, para crear conciencia primero y empezar a construir, como decimos allí, el lema de crear al ciudadano digital que Venezuela necesita. ok, ok, pero orientado hacia, o sea, ¿es literalmente para todo el mundo o particularmente para, no sé, trabajadores del... Es para todo el mundo. Ok. Eso está saliendo por su canal de YouTube. El canal de ellos de YouTube, por mis redes sociales también. Está orientado a la población en general. Ok. Pero quizás está un poquito más inclinado hacia los padres, que son los que se van a encargar de criar a la nueva generación que será el ciudadano digital del futuro. Pues nosotros tenemos que prepararnos para poder preparar a otros, porque no podemos dar lo que no tenemos. Pues. Claro, exactamente. Y además, lo que me gusta es que precisamente va orientado hacia la formación, que creo que es también un poco lo que falta cuando hablamos de este tipo de desarrollos o de conciencia ciudadana, cuando entendemos todo el entorno digital, pues es chévere que esté orientado básicamente a eso, a procesos de formación que tienen que ver también con entender lo que viene, porque lo que viene hasta cierto punto es incluso abrumador, ¿no? Cuando Sí. hablamos de desarrollos, por ejemplo, de inteligencia artificial, de todo lo que hemos visto recientemente, que además se puede hacer a través de la inteligencia artificial. Y te quería preguntar justo acerca de eso. La inteligencia artificial, bueno, ya sabemos, y según lo que nos han dicho, se puede hacer casi que de todo. Sí. Y uno de los usos, cuando hablamos del punto de vista de la educación, es precisamente lo que veíamos nosotros en plataformas como, no recuerdo, no sé qué, era algo del Vago, Rincón del Vago, creo que se Ajá, llamaba. Bueno, ajá. eran plataformas muy populares en las que los malos estudiantes, yo hacía mi tarea, iban y copiaban tareas, las pegabas y tal. Ahora eso, en 2 clips, en un prompt bien redactado, listo, tienes una tesis literalmente ahí al alcance en cuestión de menos de 5 minutos. Sí, bueno, como vengo diciendo desde hace rato, todo es una herramienta. Tal cual. El problema está en el uso que le damos. Eso de copia y pega viene desde hace mucho tiempo. Entonces, la inteligencia artificial lo exacerba, o sea, y mucho más rápido. Claro. Creo que es fundamental la conciencia, la educación que nosotros le demos a los muchachos. Fíjate qué pasa con mis 2 hijos menores. Ellos están estudiando en este momento y ellos saben que existe la inteligencia artificial. ¿Qué voy a esperar yo que ellos empiecen a utilizar la inteligencia artificial mal? No. Exacto. Entonces yo agarré y les empecé a explicar, mire, ustedes pueden hacer esto, pero estén ustedes a hacerlo de esta forma que es la correcta. Pueden agarrar y hacer todo el trabajo colocándole un super prompt, pero que van a aprender. Exacto. Si vienen y de repente el profesor es así es más pila y les dice, ok, explícame todo lo que hiciste en ese Exacto. trabajo, ¿cómo lo O un explicarías? examen oral, por ejemplo. De eso es lo que a nadie le gustaba. Entonces, a ti te interesa aprender, el que está en la universidad, tú vas a ejercer todo esto que estás aprendiendo. Si tú haces ese trabajo de esa forma, tú vas a aprender realmente. Y si te toca enfrentarte a un trabajo en el futuro que te exija conocimiento en esto que estás haciendo, vas a ser capaz. Entonces, irle generando ese pensamiento crítico, esa conciencia de cómo utilizar correctamente la inteligencia artificial. Entonces, Ok. no es nada más que, y está también en los educadores, de no enviarle el trabajo escrito, todo el tiempo un bendito trabajo escrito, y donde está el Exacto. desarrollo de los demás. Vamos Exacto. a enfocarnos en otras habilidades. Ok, vamos a utilizar la inteligencia artificial para desarrollar un texto y que después ese texto lo podamos discutir. ¿Y qué Exacto. te pareció? ¿Lo leíste? ¿Y tú qué le agregarías? Es buscar la forma de utilizar la inteligencia entender artificial. que la herramienta está allí, pero que el uso bueno o malo, pues Se lo damos básicamente nosotros. se lo damos nosotros. Tú, como digamos que inmersa en este, vamos a llamarlo el mundo de formación, ¿tú has utilizado inteligencia artificial o implementarías inteligencia artificial en el proceso de formación? Sí. O sea, yo estoy utilizando ahorita la inteligencia artificial como un asistente. Ok. Esa inteligencia me ayuda a mí a darme orden.
A veces tengo muchísimas cosas en la cabeza, tengo que atender muchísimas actividades y bueno, tú sabes bien cómo es ser padre además y trabajar desde casa y todo se acumula en un solo sitio, necesito orden, porque Claro. el orden me da equilibrio y la inteligencia artificial me ha ayudado a desarrollar cosas que le dan orden a todas esas ideas. Ya, de ahí me baso yo para empezar a buscar, por aquí me puedo ir a investigar tal tema. Ok. La uso en mi beneficio. Ok. Temprano, Angeli, yo a través de mis redes coloqué una cajita de preguntas para que las personas pudieran, pues, nada, despejar sus dudas. Y te voy a hacer un par de preguntas que tengo acá a través de redes sociales. Alguien nos pregunta, por ejemplo, o nos comenta, mejor dicho, no te puedes dedicar bien al alumno. Además, no es igual presencial que online. No, para nada. El contacto cara a cara siempre es mejor. O sea, hay más calidad. Y es verdad. Pero exacto, pero hablamos particularmente o puntualmente de calidad. Es decir, realmente siempre va a ser mejor el cara a cara. Sí. El cara a cara siempre tiene que ser una prioridad. Porque es que nosotros nos relacionamos así. O sea, son los sentidos. Ok. Ahí tienes el olfato, tienes la vista, tienes el tacto. O sea, son tantas cosas que entran en acción en una relación cara a cara que no entran en acción cuando estás en línea, cuando estás conectado por una plataforma. Ok. Fíjate, este comentario dice, no es pregunta, pero la inteligencia artificial va a sustituir todo. Como extremo este. Fíjate, hay muchas revoluciones industriales. Yo creo que vamos por la cuarta. Y quien está liderando esta cuarta revolución industrial es la inteligencia artificial. Absolutamente. Entonces, toda revolución industrial lleva a digamos que como una crisis sobre todo de empleo. Los empleos empiezan a ser cambiados. Antes, por ejemplo, había el señor que se dedicaba a hacer velas, pero llegó la electricidad. ¿Eso significa que la electricidad es mala? Exacto. No, la electricidad fue buenísima. Lamentablemente, el señor que hacía las velas, si no migró a otra actividad, se quedó sin algo que hacer. Entonces, es pensar en cómo va a ser afectada mi profesión en ese sentido. Por ejemplo, yo que soy educadora, mucho se habla de que van a ser sustituidos los educadores, los docentes. Y yo creo que a nivel instruccional, podrían ser fácilmente sustituidos. Si tú solamente te dedicas a darle clases al alumno, a instruirlo, por ejemplo, eres de matemática y operaciones matemáticas y bueno, te doy la clase Aquí está, 2 más 2 magistral es 4, y listo. papá. Todo lo que pueda ser automatizable, de verdad que lo va a sustituir la inteligencia artificial. ¿Tú piensas que sí va a ser así? Sí. Si seguimos en el ritmo que vamos, es muy posible, porque se habla que van a regular la inteligencia artificial por todo este montón de cosas que conlleva. Sí. Pero si vamos al ritmo que vamos, es muy posible. No digamos que estoy 100% segura, porque ¿quién podría estar? Claro. Pero si llega a pasar, tú tienes que saber a qué te enfrentas. O sea, qué puedes dar tú de más. Ese valor adicional. Valor agregado que no tiene la inteligencia artificial. Exactamente, Además. ese valor humano que no tiene la inteligencia artificial. Ok, pero el uso ya en la implementación ya obviamente va a depender de cada quien, ¿no? De la forma en la que quieras. Exactamente. Pero fíjate que tú, según lo que me estás comentando, consideras que ciertamente hay una gran posibilidad de ya va, estamos aquí perdiendo un poco de terreno, ¿no? Sí. Porque puede ser, como te digo, todo puede ser automatizable. Y mientras puedas automatizar un conocimiento, eso lo puede sustituir la inteligencia artificial. Entonces tú tienes que ver qué puedes dar de más. Literalmente. Ujú. Con respecto a tu plataforma, ya a través de tus redes sociales y lo que has venido impartiendo en este tiempo, una vez uno ingresa a tus redes, obviamente hay mucho trabajo de desarrollo en tu área que tiene que ver con los procesos de formación. Pero si, por ejemplo, yo quiero conversar contigo, que hagas una especie de evaluación de mi entorno cercano, es decir, mis hijos, en qué proceso está, haces como esa especie de evaluación particular a la persona que vaya y te contacte a través de tus redes, hay un trabajo genérico al cual pues cualquier persona pueda acceder. Fíjate, ahorita, en este instante, tengo varios servicios para poder dar atención a eso, porque llega a través de charlas en instituciones educativas, Okay. en organizaciones que atiendan a la familia, que atiendan a niños.
como para generar la conciencia, también talleres para preparar a niños o adolescentes o para preparar a sus padres, y próximamente estaré dando atención uno a uno como una orientadora en este tema. Entonces esa orientación va hacia los hijos, también hacia los padres o a ambos. O sea, ahí vamos viendo qué es lo conveniente para cada uno. Estoy desarrollando un libro en donde voy a colocar la cibercrianza como para hacerlo más accesible a las personas que no pueden acceder de esta forma. Entonces, para poder distribuir el conocimiento de la cibercrianza a través de la lectura y pequeños libros que voy dando por las redes. Pues. Ok. Entonces, Mira, hay una pregunta acá que acaba de llegar que además es interesante, sobre todo a ver cuál es tu opinión. Dice, ¿qué plataformas recomiendas para complementar los estudios en casa? bueno, esto fue un tema en pandemia. Sí, En pandemia se catapultaron muchísimas plataformas. Ahorita, de verdad que yo me iría por la inteligencia artificial. Ok. Aunque la inteligencia artificial hay que tenerle cuidado, hay que saber hacerle los prompts, porque suele inventar información. Entonces tú tienes que saber cómo decirle Exacto. que no te la invente, Exacto. Sí, que tienes te que la dé digerir con tu allí. fuente, Exacto. con la fuente, que tenga la fuente allí, que tú puedas de verdad recurrir a la fuente y que sepas que de verdad salió desde allí. Del resto, las mismas de siempre, así, Khan Academy, por ejemplo, Ok. para poder complementarlo. Si es a nivel de idiomas, bueno, ¿cuántas aplicaciones no hay para poder aprender inglés? Duolingo? Pero por ejemplo, el caso de Duolingo, que es una de las más populares, ¿realmente alguien puede llegar a ser bilingüe estudiando solo en Duolingo? Bueno, O sea, mi hijo ¿se ha visto? mayor lo hizo en francés y le da muy bien el francés. ¿En serio? Sí. Solo en Duolingo. Solo utilizando Duolingo. Entonces, de hecho, tienes la opción en LinkedIn de linkear pues las dos cosas, el Duolingo, tu nivel de Duolingo en tu sí. perfil, para que sepan en qué nivel vas de ¿En qué Duolingo. nivel vas? Sí. Y está avalado, es decir, se toma, por ejemplo, si yo estoy en un nivel intermedio en Duolingo y está linkeado a través de esta herramienta, donde además mucha gente contacta con empresas para obtener sus empleos, es un aval importante que yo... Eso va a depender de la empresa que te contrate, Ok. de qué cuál sería su nivel de confianza en la aplicación. Con la aplicación, Ajá. porque además obviamente después se hacen pruebas. Para las personas que nos están escuchando, porque hace poco también comentaba acerca de los prompts y alguien me decía que no entiendo a qué te refieres. Los prompts es básicamente la instrucción que le damos a las inteligencias artificiales para que nos den resultados. Por ejemplo, yo necesito, no sé, necesito saber quién fue el que descubrió América, por ejemplo. Entonces tú, el prompt que vas a escribir en la herramienta de inteligencia artificial, le vas a colocar, por favor, yo siempre coloco Yo por también. favor. Uno le coloca, por favor, necesito saber quién es la persona que descubrió América, en qué año y cuáles fueron los acontecimientos más relevantes en el mundo durante esa etapa, por decirte. Ese es el prompt y eso es lo que tú le vas a pedir a la inteligencia artificial para que ella te arroje un resultado puntual acerca de lo que tú le estés preguntando, y es literalmente la pregunta, o sea, cualquier cosa que se te ocurre, pues, claro, vas a tener una que otra respuesta a veces medio extraña. Sí, porque además es lo que decía Angelique, que la inteligencia artificial a veces no, es decir, ella no filtra de que, bueno, esto puede ser real, esto es falso, sino que más bien te arroja resultados de manera aleatoria, se dice. Y bueno, ya ahí tú verás qué crees y qué no crees. Angeli, este regreso a clases, ya lo están volviendo, es una realidad, pues sabemos que para esta época también se comienza a generar como esa ansiedad en los niños de que, bueno, yo me paraba a las 10 de la mañana y ahora me tengo que parar a las 6 para ir al colegio y todo el tema. Desde el punto de vista vamos a decir, de manejo de situaciones en lo que se refiere a ese particular y al tema de bueno, saber que por ejemplo en las noches ya no hay pantallas, es decir, si antes durabas hasta las 9, 10 viendo comiquitas, viendo YouTube, pues ahora a las 6, 7 de la noche ya se acabaron las pantallas. Hay que comenzar a hacer esas restricciones ahora mismo, o debieron hacerse o ya vamos tarde. Vamos un poquito tarde. Bueno, Okay. si el niño empieza las clases el lunes que viene,
todavía tenemos esta semana Ok. para empezarles a incorporar de nuevo la rutina, porque muchas veces lo que suele suceder es que cuando entran en vacaciones se rompieron las rutinas. Sí, total. Siempre es recomendable dejarle una pequeña rutina al niño. ¿Para qué? Porque es que las rutinas son hábitos. Y los niños lo que más necesitan desarrollar durante su desarrollo, desarrollar durante esa etapa de su desarrollo, son hábitos. Los hábitos le dan líneas, los hábitos los dirigen y les permiten conseguir la disciplina necesaria. Okay. Entonces, bueno, uno que otro hábito, dejarlo en las vacaciones. Ya ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a incorporarle progresivamente la rutina en lo que queda de esta semana, progresivamente. Así estaba haciendo yo con mis hijos. Acuérdense que ya van a empezar, ya ellos están grandes. Fíjate, uno tiene 18, el otro tiene 16. Tenemos que empezar a acostarnos más temprano, tenemos que pararnos más temprano y progresivamente ir las horas, ir cambiando las horas, ir cambiando esos hábitos. Ya saben que ahorita tenemos que, para que cuando lleguen los días de clase, no les pegue tanto. Exacto, que igual siempre les va a pegar, pero Sí, bueno. tanto, para que no sea tanto. Angeli, encantado de haber podido compartir contigo el día de hoy. Gracias por Igualmente. acompañarnos acá en Postdata. Tus redes sociales, ¿dónde te pueden contactar? Instagram sobre todo, la profe Piso Digital, y mi página web, laprofedigital.com. Allí tienen entonces, ya saben, para cualquier consulta, asesoría con respecto al tema de esta crianza y de crear además ciudadanos digitales. La Profe Digital, gracias Angeli de nuevo por Gracias acompañarnos. a ti. Ustedes pues se mantienen allí, que al regreso tenemos otro invitado para seguir hablando precisamente acerca de este tema, de la formación a través de herramientas digitales y además de las nuevas tendencias, qué es lo que está por allí en el entorno del ambiente para poder nosotros implementar una crianza no solamente respetuosa, sino además adecuada a los nuevos tiempos. Vamos a escuchar buena música y ya venimos con más de Postdata. Con más de Postdata. Nos agarraron aquí infraganti. Está conmigo ya en línea nuestro segundo invitado. Él es Joao de Gobella, es director de la Escuela de Ingeniería de LUCAP y además coordinador del Departamento de Impresión 3D. Hoy en el marco, profe, del regreso a clases, estamos hablando acerca precisamente de esos nuevos métodos de enseñanza, de todo lo que tiene que ver con herramientas digitales de formación y además de la necesidad de, bueno, de conocerlas y de estar allí en primera mano, ¿no? Para saber que eso existe. Bienvenido a Postdata y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, profe? Desde acá de la Universidad Católica, que mira que la tecnología nos permite hacer esta entrevista sin que yo esté en el estudio contigo. De eso se trata. Bueno, quiero comentarte de que la Universidad Católica, aquí en la sede de Caracas, tiene un edificio de aula que es emblemático e incluso tiene como unas colmenas en sus ventanas que se dividen en 6 módulos. Y al terminar el 6º módulo, allí termina el edificio de aulas. Pero nosotros tenemos un módulo 7, que es el aula digital. ¿Okay? Nosotros tenemos una plataforma con ese nombre característico para decirle a los estudiantes que la universidad no termina en el módulo 6, sino que también tenemos algo virtual. Y esta plataforma es muy robusta, comenzó como una tesis de grado hace muchísimo tiempo, pero luego comenzamos a adquirir elementos de una empresa que se llama Structure y a partir de allí se ha convertido en nuestra plataforma de enseñanza que tiene 3 vías. ¿Okay? Por ejemplo, para una cátedra presencial como las que yo dicto, donde uso otro tipo de tecnología, yo me apoyo en el módulo 7 para comunicarme con mis estudiantes, hacer chat, foro y también para entregar exámenes. Yo hace tiempo dejé de utilizar el papel, ya no lo uso y simplemente los exámenes se entregan por módulo 7. Por supuesto, las entregas son bastante extrañas. Son, por ejemplo, el martes que viene a las 11:59:00, en vez de ser el aula de clase. Y bueno, los estudiantes ya se han acostumbrado que muchas de sus asignaturas no son de pupitre específicamente, donde está el examen, el desarrollo en un folio, sino que puedes entregar un prototipo, puedes entregar un ensayo o un informe en Word o un archivo en PDF o algún software en especial que desarrolle algún archivo, como por ejemplo un diseño K3D, entonces lo puedes entregar en módulo 7. Y el profesor por allí puede recibirlos, puede hacer las observaciones, la evaluación y tiene algo importante que durante la evaluación te deja prender un micrófono y tú le dictas a la aplicación y todo lo que yo le voy dictando se lo va colocando el estudiante como una observación, es decir, me ayuda a corregir. Entonces, bueno, transcribe lo que yo digo y le da al estudiante, te equivocaste acá, puedes resolver esto así, mejora para la próxima vez y todo eso se lo va transcribiendo. Yo no tengo que transcribirlo en el teclado. Entonces, bueno, son ciertas ventajas que la universidad tiene con esta plataforma
que permite entonces que una clase presencial se potencie, que una clase híbrida tenga sus partes en pupitre y su parte en línea, o que la clase sea 100% en línea. Por ejemplo, en la escuela de... Sí, adelante. No, que te quería consultar precisamente acerca de ese punto, profe, porque me hablabas acerca de clases híbridas, es decir, de combinar un poco la presencialidad con las herramientas digitales que, si me preguntas a mí, es de, digamos que de mis formas de educación o de formas de implementar la educación ideales, ¿no? Agarrar un poco de lo mejor de los dos mundos porque hay necesidades sociales que evidentemente hay que cubrir, pero también hay herramientas digitales que nos permiten, como tú dices bien, potenciar, ¿no? Todo el conocimiento. Entonces, en tu caso particularmente, que nos comentabas que ya desde hace mucho tiempo dejaste de usar el papel, tú impartes las clases de forma presencial, es decir, tus alumnos van al salón de clase, pero toda la comunicación la haces a través de herramientas digitales, ¿correcto? Sí, correcto. Sí, eso es porque mi clase ha sido declarada presencial. La razón de eso es porque yo uso computadora, yo doy modelado 3D e impresión 3D y para eso la mejor manera es enseñarlo a través de que en un salón de computadoras donde yo puedo ver el desarrollo de cada persona, pero yo tengo grabada todas mis clases. O sea, si un estudiante toma la decisión de decir, bueno, profe, no voy a asistir a clase, bueno, por favor, insértate en el módulo 3, el ejercicio que vamos a ver es este y ya yo preparé un video previamente. Eso le permite a mis estudiantes prepararse antes. Es decir, cuando llegan al salón, probablemente yo le puedo subir el nivel al ejercicio porque ya el estudiante previamente se formó. Es decir, tengo la parte de tener las clases virtuales y en línea y tener una herramienta poderosa simplemente hace que tú como profesor tengas un trabajo no más sencillo, pero sí más enriquecedor. O sea, más enriquecido en tu experiencia como profesor porque eres más útil. Puedes atender incluso necesidades tan versátiles o tan especiales como estudiantes que no quieren estar en el salón porque como lo vas a corregir, no quiere ser corregido delante de los demás. Bueno, utiliza la plataforma para corregirlo a través de Módulo 7. Últimamente hemos tenido muchos estudiantes con condiciones como Asperger o alguna condición en el espectro autista y son personas distintas y probablemente la comunicación a través de la tecnología lo hace más fluido o más versátil. He tenido esos estudiantes en los últimos semestres y Módulo 7 me ha permitido conectarme con ellos. Incluso es más fácil mandarle un link de un video adicional o tener un comentario, conectarnos a través de la cámara porque el contacto personal les incomoda, porque las generaciones son así. Entonces la plataforma, ¿sí? Ahora bien, para potenciar, por ejemplo, este tipo de herramientas, ustedes han trabajado en procesos de formación que vayan orientados solamente a las estrategias de formación en herramientas digitales, o es necesaria esa, digamos que, particularidad de formar de forma presencial y también a través de las herramientas digitales. Te pregunto porque, por ejemplo, hay muchos jóvenes que post pandemia pues ya se acostumbraron, entre comillas, un poco a la no presencialidad y prefieren seguir recibiendo clases a través de herramientas digitales. Eso no merma un poco la capacidad tanto del profesor de enseñanza como del alumno de aprender. Sí. No, no lo veo de esa manera. Creo que todo depende inclusive de la naturaleza de la carrera que eliges y de la materia y de la asignatura que se está dictando. Por ejemplo, te comentaba que yo doy clase con impresora 3D. Entonces, claro, yo podría conectarme, explicarle a un estudiante cómo funciona la impresora, colocar la cámara para que vea cómo la impresora 3D se mueve, pero no es lo mismo que vengas a la universidad y yo te asigne una impresora. Okay. O yo te asigne una máquina o cualquier otro elemento para que puedas aprender. Creo que la combinatoria está en el híbrido. Es decir, yo podría darte una clase explicativa de lo que está detrás de eso, el modelado 3D, lo que significan los archivos que entiende la impresora. Te aburro digitalmente, por así decirlo, pero luego podrías venirte al campus de la universidad y con esa teoría que aprendiste, tú operar la máquina y tener allí la doble experiencia. O sea, creo que es complementario. No creo que debería ser exclusivo decir que lo presencial y lo virtual no pueden tener una combinatoria. La universidad apunta a eso, a tener cosas híbridas, porque creemos que ahí es donde está el futuro. Además que el contacto alumno-profesor siempre genera eso del mentor y el aprendiz. Y tú puedes simplemente con un mensaje o con una sonrisa o con algo que haces en el salón, con tocarlo en el hombro o hacerle algún gesto de que lo hiciste bien en vivo, probablemente eso afiance más el conocimiento y el aprendizaje que simplemente la cámara o el teclado.
Hablábamos anteriormente con nuestra invitada anterior, profe, precisamente acerca del desarrollo de este tipo de tecnología en Venezuela, que ustedes además lo han hecho de manera bastante robusta. Hay una herramienta, hay pues obviamente se genera, ¿no?, todo un entorno en función de la formación a través de esa herramienta. Pero en Venezuela, y es un poco lo que hacía el proceso de investigación para este episodio, no hay regulación para nada con respecto al tema de implementación de este tipo Wow. de posibilidades, ¿no? No hay regulaciones. Entonces, ¿hacia dónde apuntar y cómo entender y cómo hacer que además los estudiantes entiendan que esto es precisamente eso, ¿no? Una herramienta que va a permitir potenciar algunos aspectos de la educación. Wow, estás haciendo una aseveración y una pregunta muy importante. Fíjate que nuestra plataforma tiene certificación internacional y la UCAP, cuando lo llama módulo 7, detrás de la palabra módulo 7 está la imagen de la UCAP, está el logo de la UCAP. Es decir, lo que nosotros enseñamos a través de la plataforma módulo 7 o a través de nuestra plataforma digital, si lo queremos generalizar, es exactamente tan importante y tan seguro como lo que hacemos en el aula. Es decir, yo creo que allí también hay un asunto del paraguas de la institución. La UCAP genera seguridad, genera prestigio, por lo tanto, utilizar el salón de clases o utilizar el aula digital tiene que tener la misma calidad. Creo que allí al participante o al estudiante tiene que comprar, es un producto donde ya sepa que la calidad es reconocida y luego entender que aprender a través de la línea, a través de línea, a través de los medios digitales es el medio nada más. Es decir, es otra forma de llegarte, pero la calidad tiene que ser ya conocida. Debes comprar un producto con el cual tu aprendizaje esté asegurado. Y eso es lo que hace la universidad. Para nosotros, enseñar en un pupitre o enseñar a través de módulo 7 tiene que tener la misma importancia. No se le puede bajar la importancia. Es un medio distinto de llegarle al participante. Claro, y además es un poco también de mantener estándares, ¿no? A los que se pueden... Sí, correcto. Así es. Fíjate que en la Escuela de Ingeniería Industrial, la forma en que tú entras a los módulos 7, la primera parte que te presenta el aula, tiene que ser más o menos estándar. ¿Por qué? Porque un estudiante no puede decir, bueno, es que el aula digital del profesor A es muy diferente en calidad del profesor B. No, la escuela no puede permitir eso. El director de escuela, que es mi caso, tiene que garantizar que el producto en digital sea como cuando entras al salón. Así como yo hago auditoría de lo que enseña el profesor, también tengo que hacer auditoría de cada módulo 7. En mi caso, el único que autoaudito es a mí mismo en mi módulo 7, pero todos los otros profesores tengo que verificar que lo que esté montado esté allí. Además, que yo puedo hacer una auditoría incluso de la aplicación de un examen, tal cual como se hace si estuviéramos en un salón. Es decir, el hecho de que pase a medios digitales no significa que se le resta importancia. Incluso tiene la ventaja de que puedo hacer auditorías con mayor profundidad. Porque Ok. un profesor tranca la puerta de un salón y yo no sé lo que ocurre dentro del salón, pero en el aula digital sé todo lo que ocurre. Exacto, y Así que además sí, digamos que esa posibilidad de hacer todo medible, ¿no? Que nos dan también las correcto. plataformas digitales. Pero te pregunto precisamente acerca de eso, de esa semipresencialidad, porque me llama la atención la posibilidad que te da la herramienta como tal. En el caso, por ejemplo, de los exámenes que tú particularmente nos comentabas, profe, acerca de los exámenes que tú los haces ya a través directamente de la herramienta digital. Sí, ¿Cómo, correcto. cómo controlar el hecho de, por ejemplo, desarrollos como la inteligencia artificial, que sabemos que hoy por hoy es una gran herramienta? Y fíjate que precisamente eso es lo que genera, porque todos pensamos o todos queremos siempre, yo creo que es una condición humana que buscamos siempre minimizar los esfuerzos para obtener el mayor resultado posible. Y es un poco lo que nos está ofreciendo la inteligencia artificial. Entonces, desde tu punto de vista como profesor, como formador, en este caso de conciencia también, cómo controlar eso, ¿no? Y cómo saber que efectivamente hubo un esfuerzo detrás de ese examen que además te están respondiendo a través de una herramienta digital. Sí. Fíjate, si me hubieras hecho esta pregunta hace un año, te diría que le tendría miedo a la inteligencia artificial. Pero ya llevo tiempo practicando con ella, incluso en este semestre que empezó el día de ayer, en la primera evaluación para mis estudiantes, que todavía no he dado el primer día de clase, va a ser con el uso de la inteligencia artificial. ¿Ok? Fíjate, la primera parte de mi cátedra, que es Introducción a la Ingeniería, se trata de cuáles son los precursores de la ingeniería. Y por supuesto, yo podría pedir un informe muy aburrido,
hazme un informe sobre Henry Ford, hazme un informe sobre Fayol y aburrir a los estudiantes allí. Pero ¿qué es lo que hago? Fíjate, el problema ahorita es que los estudiantes hacen plagio simplemente por no saber hacer una buena cita. Entonces, en mi clase yo lo voy a instruir primero a cómo se debe hacer un informe técnico. Como ingeniero, de ingeniero industrial, yo tengo que entregar informes técnicos. Y le doy un curso de Word. Se lo hago directamente, el profesor te enseña a usar Word. ¿Por qué? Porque los estudiantes no saben hacer, para pasar de página, hacen enter, 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 cuando hay una cosa que se llama salto de página. O para hacer, por ejemplo, el índice, con introducción, introducción, puntico, puntico 1, cuando hay un botón que te hace el índice automáticamente, ¿sí? Entonces, primero tienes que entrenar a la persona y entender que la persona, probablemente en su colegio, en su bachillerato, simplemente fue copy-paste de Word, de Google. Pasa de Google a Word y lo pega, que es tan peligroso como utilizar la inteligencia artificial, porque ¿cómo haces para corroborar que de verdad lo hizo él? Entonces, ¿qué hago? Lo entreno para que haga un buen informe técnico y después lo entreno utilizando inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hago? Mira, vamos a buscar en inteligencia artificial cómo Henry Ford apoyó o aportó a la ingeniería industrial. Y la inteligencia artificial te puede construir el ensayo, pero la mayoría de las que yo uso te dan de dónde sacaron eso. Entonces, ¿qué le hago al estudiante? Bueno, esto es un buen comienzo. Esto vas a utilizarlo como ejercicio, como inicio, para escribir tu informe técnico donde ya te enseñé a hacer las citas y tú ahora vas a hacer las citas correctamente. De tal manera que cuando me entregues un informe técnico, yo tenga el agrado de leer un informe que no fue plagiado, sino un informe que tiene la característica de que lo escribió un profesional de la ingeniería, que te está formando, seguro se van a equivocar, ¿ok? Porque están aprendiendo. Pero ya no le estoy perdiendo el miedo a la inteligencia artificial y mis estudiantes la están considerando como una herramienta y no como una panacea. Con esto saco 20, ¿no? El hecho de que lo hayas usado, pero no respondiste bien, como Fayol o como Taylor o como Ford apoya la ingeniería industrial, que por supuesto después le hago preguntas que solamente van dedicadas a ese personaje en particular, entonces la respuesta me dice si él leyó lo que la inteligencia artificial le dio y si citó correctamente lo que la inteligencia artificial le ha producido para él. Ok, fíjate que Así entonces que, en este caso estamos hablando que no se trata solamente de un proceso de formación a los estudiantes, sino también el docente tiene que entender correcto. que definitivamente esto es una herramienta que además llegó para quedarse, porque hay gente que todavía, como tú de hecho lo asumías hace un año, todavía le tenías miedo al desarrollo de inteligencia artificial y a lo que podía además, digamos que desplazar, ¿no? La inteligencia artificial, que además creo que es el miedo que tenemos todos, porque si nos ponemos a ver lo que se ha logrado hasta este momento, donde se dice, según los expertos, que no se ha llegado a su máximo potencial, o al menos no que nosotros conozcamos, también desde nuestro punto de vista ya hay presentadores de televisión que están desarrollados en inteligencia artificial. Entonces, tiene que ver mucho con esa formación y con ese plus, ¿no? Que nosotros como Sí. seres humanos pensantes y conscientes le vamos a dar a todo llámese a cualquier área de desarrollo que estemos trabajando en ese momento. Entonces, a esos profesores que tienen esa todavía suspicacia con respecto al desarrollo de inteligencia artificial, supongo que también el llamado es, hey, prepárense porque de eso se trata, ¿no? Sí, fíjate que yo para desarrollar esa evaluación tardé al menos 2 meses en investigar cómo la iba a hacer y cuál era la inteligencia artificial que iba a usar para que ellos pudieran aprender de ella. Entonces, ¿cuál es la invitación a los profesores? Mira, la forma de no perder el miedo es tú usarla. Simplemente ve cuál es el poder que tiene y mira cómo construir esa herramienta de aprendizaje o de evaluación para tu estudiante para que él se transforme, que esa es la naturaleza de un profesor. ¿Qué es lo que tiene que hacer un profesor? Aportar su conocimiento y todas las herramientas posibles para que ocurra un proceso de transformación en el estudiante, para que se convierta en mejor en la profesión donde está, el mejor ingeniero, el mejor abogado, el mejor educador. Es decir, si el profesor pierde la perspectiva pensando de que no puede transformar al estudiante utilizando la inteligencia artificial, entonces nunca le perderá el miedo a la inteligencia artificial. Tenemos que estar abiertos a ello porque eso está aquí, eso ya está con nosotros, incluso nuestro celular tiene inteligencia artificial. Y te aseguro que esta conversación que tenemos a través de Google Meet tiene una inteligencia artificial que permite que podamos estar conectados a tiempo real, o sea que ya es parte de nuestro mundo. Y mencionaste algo interesante que dijiste es consciente y pensante. Y ahí yo voy a agregar una tercera palabra que es sintiente.
Todavía el trabajo del profesor y el estudiante es un trabajo donde hay sentimientos y emociones. Y uno puede enseñar más con una sonrisa o puede enseñar más con un gesto que con cualquier cantidad de texto que quieras colocar, sea como sea. Así que en ese proceso sintiente de enseñar, el profesor todavía tiene trabajo. No creo que podamos ser suplidos o suplantados por una inteligencia artificial. No es posible porque la inteligencia artificial no sienten. Mientras que el profesor sí puede sentir la necesidad que tiene un estudiante en particular en un momento, la inteligencia artificial simplemente son números y algoritmia y no pueden ver las emociones ni sentirlas. Por lo tanto, no podría impartir cambiando tu discurso, cambiando el tono, subiendo el tono, bajando el tono, siendo amable o a veces siendo fuerte o categórico para que el conocimiento pueda llegar y el estudiante se transforme. Claro, y que además esa necesidad humana, ¿no? Esa esencia del ser humano, el transmitir, como tú decías en algún momento, si deseas, pues, transmitir una emoción particular, una mirada, una sonrisa que quizás en el alumno va a generar una respuesta distinta a lo que va a generar una inteligencia artificial. Quiero preguntarte acerca del desarrollo de esta plataforma en sí y todo lo que tiene que ver, lo que hay detrás, ¿no? De la página web o de la herramienta que tan poderosa además que están desarrollando o que han desarrollado en este momento. ¿Es un desarrollo de la universidad? Es decir, ¿es talento venezolano que está detrás del soporte técnico y de todo lo que es herramienta como tal? En un principio lo fue así, por eso tiene el nombre Módulo 7, como te comentaba, pero luego nos dimos cuenta que para poder tener una certificación internacional y que confíen en nosotros, tuvimos que comenzar a aliarnos con otras empresas. Entre eso está la empresa Structure, que ella le vende servicios digitales y plataformas de enseñanza a otras empresas. Incluso si tú ves un Módulo 7 nuestro y ves un producto Structure de cualquier parte del planeta, se parecen, ¿ok? Por supuesto, el nuestro tiene el logo de Low Cap y tiene otros elementos muy ucavistas desarrollados en ella. Pero sí, empezó como un desarrollo con talento venezolano, una tesis de grado de la Escuela de Informática que luego fue evolucionando hasta convertirse ahorita en la plataforma de todos los profesores. ¿Hay carreras o procesos de formación que se puedan llevar a cabo 100% online a través de esta herramienta? Sí lo hay, fíjate, nosotros aparte del campus Montalbán, también tenemos uno en la sede de la Castellana, que es el CIAP, y el CIAP ofrece cursos siempre completamente en línea para cualquier profesional, ¿ok? Y en las carreras estamos apuntando a tener ciertos semestres completamente digitales. Por ejemplo, para nadie es un secreto que en tus últimos años de carrera tienes que salir a hacer la pasantía o a hacer tu trabajo de grado. Entonces, bueno, si tienes que venir al campus que queda del otro lado de la ciudad y tienes que ir también a tu trabajo, entonces, bueno, ahí hay una incompatibilidad entre los horarios. ¿Qué hacemos? Bueno, pensamos en que cierta parte de la carrera sea digital. Por ejemplo, en la Escuela de Ingeniería Industrial, que ahora es 8 semestres, el octavo completo no vienes ningún día a clase, no vienes al campus. Todas tus asignaturas de último semestre son completamente digitales. ¿Qué permite eso? Bueno, que el estudiante pueda conseguir su empleo, conseguir la pasantía y al mismo tiempo formarse en su último semestre. Entonces, bueno, esas son las versatilidades. Mira que estoy pensando incluso en el día a día del estudiante que está a final de la carrera. Y ya tú pasaste por ahí, yo también. O sea, tenemos que ir a mostrar antes de graduarnos qué es el mundo laboral. Pero si tengo que ir hasta la universidad, ¿cómo puedo trabajar 8 horas? No es posible, no es incompatible. Entonces, bueno, en eso nosotros somos habilidosos en pensar que nuestra plataforma nos permite eso. Entonces, bueno, las asignaturas del octavo semestre son por 100% digitales. Okay. Profesor, nos queda poco tiempo, pero no quiero despedirte sin antes hacerte una pregunta. En el proceso, digamos que de investigación para este episodio, que particularmente estaba enfocado en esto, en el tema de regreso a clases y de plataformas de educación, ¿no? A través de las nuevas herramientas, pude observar que en Venezuela particularmente, como te decía antes, no hay regulaciones, pero además esta estructura de educación no se le hacen modificaciones desde, si mal no recuerdo, desde los años 70 u 80, algo así, desde que se creó el formato de estudio y que se introdujo en el Ministerio de Educación. Hay una necesidad evidente, sobre todo en esta juventud, de interactuar con las plataformas digitales. Tú como docente, como profesor, ¿consideras que también hay que cambiar o introducir el tema digital dentro de un pensum de estudio o de unas regulaciones académicas propiamente ya hablando de, mira, estas son las reglas de juego que se forme a travez de esta vía y que además eso esté regulado de alguna manera? Porque en este momento estamos, vamos a decir que legalmente un poco a la deriva porque no hay nada en las leyes
leyes de nuestro país que nos inciten o que nos obliguen o que nos impulsen a utilizar herramientas digitales. Sí, mira, estás tocando un tema que incluso es parte de las variables que estudiamos para hacer la renovación curricular. Ahorita en la facultad completa de ingeniería que nos fuimos a 4 años, 8 semestres, y era ese uso de la tecnología metida en la malla curricular. Bueno, fíjate que la mayoría de las universidades y también los colegios siempre da un poco de miedo tratar de innovar y hacer las cosas distintas. La razón es obvia, porque pareciera que como siempre ha funcionado así y siempre hemos tenido profesionales exitosos que se han graduado y que han tenido éxito, entonces ¿para qué cambiar? Pero tú diste en el clavo a decir que es la generación. Después de la pandemia y un poco antes, las generaciones han cambiado abruptamente, es decir, ya las instituciones de educación tienen que darse cuenta que tenemos personas que quieren aprender más rápido y que simplemente si te mantienes en lo mismo que hiciste en los años 70, 80, tú pasas a ser obsoleto inmediatamente que abres la boca en el salón. Porque lo que van a decir y te van a googlear ahí mismo, no, mira, profesor, ya eso no se puede hacer así. Es más, el que es valiente te lo va a decir. Profesor, conseguí algo mejor de lo que me estás diciendo. Entonces, si tú no quieres pasar a ser obsoleto como institución de educación, tienes entonces que evolucionar. Y la evolución te lleva a tener que investigar sobre estas plataformas y estas tecnologías. Lo tienes que hacer obligatoriamente. ¿Por qué no se cambian los pensum? Porque es difícil hacerlo. La renovación curricular que hoy estamos implementando en la Escuela de Ingeniería Industrial me tomó 2 años. Y ahorita yo tengo incluso una cátedra que se llama Aplicaciones de la Inteligencia Artificial. Y hace rato vine del salón donde el profesor estaba dando la clase y lo vi con 2 o 3 inteligencia artificial de cuáles son las que van a usar durante el semestre para aprender a aplicar inteligencia artificial en procesos productivos. Entonces, no nos podemos quedar atrás. Y el profesor me dijo, gracias por la oportunidad, porque esto es el futuro. Y le voy a enseñar a tus estudiantes de ingeniería industrial utilizando inteligencia artificial. Y allí es donde está el detalle. Necesita esos profesores que crean en el cambio. Por supuesto, va a haber retractores. Hay gente que ha abandonado incluso darme clase. Yo como director de escuela me han dicho, no te puedo acompañar porque lo que estás haciendo es una locura. Estás cambiando todo, estás cambiando la esencia del ingeniero industrial. Y yo creo todo lo contrario, es potenciando el ingeniero industrial. Cuando salga a la calle, él va a conocer todas esas herramientas y no va a tener que empezar de cero, que probablemente fue lo que te pasó a ti o lo que me pasó a mí, que nos graduamos y luego cuando estuviste en la empresa fue que te diste cuenta que te faltó cosas. Correcto. Entonces, ¿por qué no hacer eso antes? Y la tecnología te lo permite. Era lo que te comentaba. Hay que traer la tecnología al aula y los medios digitales te permiten llegarle mucho más fácil al participante. Así que la invitación es a las instituciones de educación, es pensar que el cambio es posible. Hace 3 años yo decía, no, el ingeniero industrial es de esta manera y era este profesional cuadrado. Y hoy en día te digo que el ingeniero industrial es un ingeniero sin paradigma fijo, que simplemente ante la tecnología y ante los problemas toma lo mejor de todos los lugares, medios digitales, presenciales y produce las soluciones. Y así van a ser todos los profesionales y cada vez más multidisciplinarios y cada vez más compartidos con otras disciplinas. Muy bien, Joao de Gobella, nuestro segundo invitado de esta edición de Postdata, director de la Escuela de Ingeniería de la UCAP y además coordinador del Departamento de Impresión 3D. Gracias por acompañarnos, profe, y nada, estoy seguro que por allí placer. vamos a coincidir en algunas otras cosas que la tecnología tenga bien unirnos. Felicidades y gracias por el increíble trabajo que hacen además. Gracias a ti, un placer. Igualmente. Nosotros pues tenemos que despedir, llegamos al final de esta edición de Postdata. Les recuerdo rápidamente que somos @la radio podcast, eso es en todas las plataformas digitales, es en Instagram, YouTube, TikTok y también Twitch, por donde transmitimos. ¿Quiénes hacen posible este espacio? Bueno, en la producción Alberto Belfort, también Rosaliano Díaz Arias, operador de audio Pablo Belfort y operador de video DJ Alejandro Difrey, mírame a mí que DJ, también DJ. Ah, bueno, DJ Difrey Alejandro. Miren, bueno, gracias por su sintonía. Recuerden seguirnos, @la radio podcast, @MabelD. Me pueden encontrar también en todas las plataformas digitales. Que tengan una feliz tarde y muy buen provecho.